La segunda carta de Timoteo obviamente está dirigida a este hombre, a este joven pastor que estaba a cargo de la iglesia en la ciudad de Éfeso. El autor obviamente es Pablo, y sobre la fecha en la cual Pablo escribe esta carta, quizás no se ha llegado a un consenso, pero es las mejores y quizás las fechas más creíbles es que fue más o menos aproximadamente por el año 67 después de Cristo, y las cosas han cambiado pues bastante radicales a la primera carta. En la primera carta Pablo estaba mandándole una serie de instrucciones a Timoteo para que él supiera cómo conducirse dentro de la iglesia. Pablo gozaba aunque estaba en Roma, gozaba de cierta libertad. Vamos a ver cuando lleguemos al final del libro de los Hechos que Pablo estuvo en una casa rentada por 2 años en Roma, y que el gobierno romano básicamente le permitía a él que recibiera visitas y que pudiese hacer sus labores casi normalmente. Pero 4 años después, que es más o menos la época en la que Pablo escribe esta segunda carta, las cosas han cambiado radicalmente para el cristianismo. Pablo está ahora sí encarcelado en Roma, en una cárcel pues de alta seguridad. Los cristianos están siendo perseguidos por Roma. Nerón es el emperador, y lo que Nerón ha estado haciendo es esta persecución sistemática de los cristianos, echándole la culpa de un incendio que él mismo provocó en la ciudad de Roma. Entonces hay mucha gente que está muriendo por su fe, y Pablo está encarcelado ahí en Roma. La historia dice que él estaba en una cárcel llamada Mamertina. Entonces traje algunas fotos para que veas. Mira, el edificio que está a tu izquierda, esa es la entrada de la cárcel. La siguiente, ese es un agujero, es como hacia una cisterna, y esa cisterna es el lugar donde ponían a los prisioneros. La siguiente, ahí está, esa es una celda, probablemente o en esa o en una muy parecida a esa era en la cual se encontraba Pablo escribiendo. Por eso es al final de la carta Pablo dice a Timoteo: tráeme mi capote, o sea, tráeme mi capa, porque en el invierno eso es muy frío y muy húmedo. Entonces está ahí recluido, está solitario, y ese es el lugar donde él está escribiendo esta carta. Está encarcelado. De hecho, al final del capítulo 4, verso 11, dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Lucas, por alguna razón, por haber estudiado medicina, probablemente quizás en Roma terminó sus estudios, él tuvo acceso a gente influyente que le permitió en los últimos días, en el último tiempo de Pablo, acompañarlo ahí en la cárcel. Y dice Pablo: solo Lucas está conmigo. Ahora, esta carta es interesante porque Pablo la escribe desde una perspectiva y con un corazón pensando en la siguiente generación, pensando en Timoteo, sí, pensando en la iglesia que pastoreaba a Timoteo, pero también pensando en las generaciones que vienen después. Hay mucha instrucción sobre que Timoteo debe de mantenerse firme en lo que él ha aprendido, en que él debe de ser fiel a todo lo que Pablo le ha enseñado, para que él así también pueda transmitirle el evangelio a las siguientes generaciones. También Pablo escribe con esta noción de que su partida está pronto a ocurrir. De hecho, al final de la carta él dice: yo estoy por ser sacrificado, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ese es el tono de esta carta, de un hombre que sabe que va a partir, que le quedan probablemente muy pocos días o muy pocas semanas, y con eso en mente y con eso en perspectiva, él está listo para cruzar el umbral de la eternidad. Pero él no está con esa actitud de: yo ya cumplí, yo ya me jubilé, ya no me preocupo de nada. Él está preocupado por la iglesia, y él quiere que, así como él corrió él corrió la carrera, él peleó la buena batalla, que Timoteo también sea igual, y que nosotros también seamos iguales. Y sabes que el que tú y yo tengamos este libro en nuestras manos el año 2018 es porque mucha gente, no solamente Pablo, no solamente Timoteo, muchos otros durante 2000 años han corrido esta carrera, han peleado esta buena batalla y han guardado la fe, para que tú y yo hoy en la ciudad de Cancún podamos tener este libro y podamos tener la verdad de Dios en nuestras manos.
Entonces eso significa que tu rol y tu lugar en el Evangelio es importante. A veces pensamos de que simplemente pues vamos a la iglesia y escuchamos, pero no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que es pasar el Evangelio a la generación que viene. Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia nunca va a dejar de existir. Pero eso no significa que Dios no me usa dentro de su plan. Que Dios no nos usa, eso no significa eso. Dios usó a hombres de carne y hueso, con pasiones como tú y yo, pero los usó para un propósito eterno, que era llevar el Evangelio de Jesús a todo el mundo. Y es desde esa perspectiva que Pablo está escribiendo, pensando en la siguiente generación. Pablo al final de la carta le dice a Timoteo, ven a verme, le repite 2 veces, ven pronto a verme. Pablo quería tener ese último encuentro con Timoteo. Probablemente ese encuentro nunca ocurrió, no hay escritos de que eso se haya llegado a ocurrir, pero él quería verle porque tenía esa urgencia de querer ver a su amigo, a su consiervo, pero también de querer afirmarlo e instruirlo para que él pueda seguir la carrera. ¿Has visto estas carreras de relevo en el atletismo? Esas de 4x100 o 4x400. Ese momento donde un corredor le está entregando la estafeta al siguiente. Ese proceso, ese dar y recibir, es bien crítico. Porque si lo entregas fuera de tiempo, o si lo entregas antes, o si se te cae, puedes quedar descalificado. Y creo que eso es lo que podríamos graficar en una ilustración, lo que está ocurriendo acá. Es como un traspaso de la estafeta a la siguiente generación. Pablo está terminando la carrera, pero él se la está dando a este hombre que él ahora va a tener que seguir corriendo. Y este hombre llamado Timoteo va después a tener que entregársela a otro para que siga corriendo. Y así tú y yo llevamos una estafeta en nuestra mano, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Entonces, en ese contexto es que Pablo está escribiendo. Si pudiésemos dividir quizás la carta de 2 Timoteo como que en cuatro partes, el capítulo 1 sería guarda el Evangelio, el capítulo 2 sería sufre por el Evangelio, el capítulo 3 es persiste en el Evangelio y el capítulo 4 es predica el Evangelio. Todo tiene que ver con el Evangelio. Y si bien es cierto, la primera carta a Timoteo lidiaba con cosas de cómo Timoteo debía de moverse dentro de la iglesia, su segunda carta tiene más que ver con el carácter personal de Timoteo, el tipo de carácter, el tipo de corazón que él debe de tener. Entonces, a medida que vayamos leyendo esto, ve pensando y ve analizando y ve leyendo y escuchando cada palabra de un hombre que está escribiendo como alguien que acabó de una buena manera la carrera, alguien que corrió bien, para que tú y yo hoy podamos correr también bien, igual como él. Entonces vamos al capítulo 1, verso 1 al 2, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Siempre las cartas, en este tiempo, el autor o el que escribía se ponía un inicio. A veces hoy en día tú compras un libro y sabes que vas hasta la última etapa y ahí está quién escribió y una reseña del autor, pero las cartas pastorales o las cartas que se mandaban en este tiempo, el autor se identificaba así luego, y sabemos que el autor es Pablo. Pero es interesante porque Pablo, a pesar de que le está escribiendo a Timoteo, que es como su amigo, su hijo en la fe, su consiervo en el Evangelio, él dice: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Y eso también en la primera carta me llamó mucho la atención, porque eso me habla de que a pesar de la cercanía y a pesar de la amistad y del amor que había entre ellos recíprocamente, Pablo aquí no está escribiendo como su cuate en el ministerio. Pablo está escribiendo aquí, dice: yo soy un apóstol, estoy escribiendo esto bajo la autoridad de Jesús.
Entonces, a pesar de que yo te amo y que tú me amas y que tenemos esta confianza, lo que yo te estoy diciendo ahora viene con la autoridad que Jesús me ha dado para decirte esto. Son palabras serias, Timoteo, tienes que prestar atención. Y cuando él dice yo soy apóstol, está diciendo yo fui comisionado, yo soy un embajador de Jesucristo, un embajador del Evangelio. Yo fui delegado por él, por Jesucristo mismo. Ahora, es interesante porque dependiendo de cuál sea tu trasfondo, a lo mejor de qué tipo de iglesia a lo mejor vienes o ibas antes, a veces hoy en día seguimos escuchando la palabra apóstol en la modernidad. Pero realmente la palabra apóstol en el Nuevo Testamento tenía una connotación bastante más estricta de lo que tenemos hoy en día y lo que se oye hoy en día. Un apóstol era una persona que tenía que cumplir con un par de requisitos que solamente un grupo reducido de hombres pudo cumplir. Una de las cosas que un apóstol necesitaba era haber visto a Jesucristo resucitado. Ese era un requisito para el apostolado. De hecho, Jesús tuvo apóstoles, Él los eligió. Jesús eligió 12, entre ellos estaba Judas. Judas traicionó a Jesús, después el lugar lo ocupó Matías, pero Pablo también fue elegido como apóstol por Jesús. Puedes leer después en Hechos 26, 17, que dice que Jesús lo envió, y la palabra que usa ahí es apóstolos, o sea, yo te estoy enviando, te estoy comisionando, Pablo, para hacer esto. Acuérdate, Pablo vio a Jesús. Jesús también se le apareció a Pablo. Número 2, estos apóstoles de la época del Nuevo Testamento eran hombres que fueron comisionados por Jesucristo personalmente. Eran personas que habían recibido un mandato específico y una tarea especial de ser sus embajadores, sus delegados, para cumplir una función determinada. Y por último, los apóstoles eran hombres que actuaron o escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo para dejarnos las Escrituras, el Nuevo Testamento. Y su palabra y lo que ellos inscribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo tiene el mismo nivel de autoridad que el Antiguo Testamento, porque fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, esa serie de características son solamente estos hombres que existieron en esta época. Y Pablo se está identificando así como eso. Ahora fíjate lo que dice el verso 1, dice que él es el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y eso es importante. No es por voluntad del hombre, no es por la voluntad de una iglesia, no es por la voluntad de otro que dice viene y te unjo como apóstol, no. Es por voluntad de Dios. O sea, Pablo no se andaba candidateando, no fue a buscar la bolsa de trabajo de la iglesia, a ver qué chamba hay disponible. No es autoimposición, él no se candidateó tampoco. O sea, de hecho, él era quizás el menos probable de que Jesús lo usara de esa manera. Y conocemos su historia, conocemos su conversión. Pero él fue elegido por Cristo. Y al elegirlo él, Pablo dice en su primera carta de que nosotros podemos conocer la profundidad del amor y de la gracia de Dios. Que Jesús estuvo dispuesto incluso a salvar a un hombre como él. Y si Jesús estuvo dispuesto a salvar y a usar a un hombre como él, créeme que te puede salvar y te quiere usar a ti. No hay nada que nos pueda descalificar como para que Dios no nos pueda salvar y no nos pueda transformar. Jesús es así. Y fíjate lo que dice en el verso 1, dice según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es asombroso, Pablo está en la cárcel, pero la esperanza que él tiene es la vida eterna. Esa cárcel que veíamos de piedras, húmeda, fría, que era como una cisterna, que el único punto de acceso era por el techo, que ningún hombre podía haber escapado de ahí. Este hombre está hablando de que es la promesa de la vida. O sea, no había hombre más libre en Roma que Pablo. Sí, él estaba encarcelado físicamente, pero espiritualmente era un hombre libre, porque Jesús lo había hecho libre. Hoy en día hay mucha gente que anda caminando en la calle, pero está prisionero del pecado, prisionero de un montón de cosas. A lo mejor tú estás así esta mañana. Gozas, tienes un trabajo, tienes un montón de cosas, tienes gente que conoces, pero sabes que en el fondo de tu corazón estás prisionero, algo te tiene así. Y no sabes cómo poder encontrar la libertad.
La libertad se encuentra en la misma persona que hizo libre a este hombre, en Jesús. Y él está hablando de la vida eterna que se encuentra en Jesús. ¿Sabes? Cuando sabes que te vas a morir, empiezas a pensar más en la eternidad. Cuando sabes que te vas a morir o que te queda poco, las cosas terrenales empiezan a perder su valor. Y te das cuenta que esas cosas ya no valen la pena. O sea, puedes tener dinero, pero dinero no te va a dar vida. Te puede comprar medicinas, pero no te va a dar buena salud necesariamente. Tener dinero, tener recursos, tener contacto, no va a impedir que lleguemos a esa cita con la muerte un día. Lo que tú debes de preguntarte hoy es si estás preparado para esa cita que tienes con la eternidad. Este hombre, Pablo, sabía que su tiempo era corto, sabía que estaba por ser sacrificado, es la palabra que él usa, y él está pensando en la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, fíjate el verso 2, a Timoteo. Y me encanta cómo él se refiere a Timoteo, dice, amado hijo. Para conocer cómo es la historia y la relación de Pablo y Timoteo, puedes comenzar o retroceder al libro de Hechos, capítulo 16. Este joven hombre que estaba en la ciudad de Listra, Pablo llegó a predicar el evangelio ahí, y ahí Pablo supo de Timoteo, tenía un buen testimonio de los hermanos del área, y Pablo lo invita a hacerse parte de su ministerio, y es ahí donde comienza la relación. Y por muchos años, quizás aproximadamente unos 16, 17 años, Timoteo anduvo pegadito a Pablo. Y se creó esta relación tan estrecha. No había otro como Timoteo para Pablo. Pablo tenía mucha gente cercana, ahí conocemos a Tito, está Lucas. Pero él habla de Timoteo, le dice, él es mi amado hijo. Y me encanta eso, y es importante ver eso, porque a veces en el ministerio, cuando estamos sirviendo, a veces podemos cometer el error de empezar a ver a la gente como herramientas nada más, para cumplir un propósito. Nada más me es útil, cuando deja de ser útil según mi criterio, pues ya lo desecho. Y así mucha gente a lo mejor puede salir lastimada. Para Pablo, Timoteo no era una herramienta, era un hermano, era familia. Por eso le dice, mi amado hijo. Era su hijo espiritual. Un hombre que él había invertido muchos años de su vida en viajes, en enseñanza, en situaciones extremas. Y eso había hecho que sus corazones se unieran. De hecho, Pablo dice en Filipenses de que no tiene otro como Timoteo. Timoteo tenía el mismo corazón que tenía Pablo. Amaba a Jesús y amaba a la iglesia de Jesús. Dice, no tengo a nadie con el mismo sentir. Eran pocos la gente como Timoteo. ¿Y sabes qué? Hay pocos Timoteos hoy en día también. Que genuinamente se interesen por Jesús y que genuinamente se interesen por la iglesia de Jesús. Cada quien tiene sus propios intereses. Pero esas cualidades, la obra de Jesús en la vida de Timoteo había hecho que esta unión, esta relación se hiciese sólida y fuerte. Y me encanta lo que Pablo le recuerda. Fíjate en el verso 2, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le recuerda a Timoteo que lo cambió a él también lo puede seguir cambiando a Timoteo. Estas tres cosas, la gracia, la misericordia y la paz, son las cosas que cambiaron a Pablo. Cuando Jesús se le apareció camino a Damasco, ahí donde está ocurriendo la guerra hoy en día, en esa ruta ocurrieron hechos trascendentes que siguen afectando al mundo 2000 años después. Y no aparecen en la televisión, ¿ves? Jesús se le aparece y es la gracia, la misericordia y la paz que cambiaron la vida de Pablo. La gracia es recibir lo que Pablo no merecía. Pablo iba a Damasco a perseguir, a encarcelar a los cristianos que estaban ahí. Tenía todo un historial delincuencial. Pablo. Y aún a pesar de eso, Jesús se le aparece y cambia su vida así radicalmente. No lo mató, no trajo así una plaga sobre él, nada más se le apareció. Él le dijo, ¿por qué me persigues? Y Pablo recibió lo que no merecía, la gracia.
Y también recibió misericordia. Lo que sí merecía no lo recibió. Y eso es misericordia. No recibir lo que sí merecemos. Y cuando entendemos la gracia, cuando nos damos cuenta de que Dios nos trata de esa manera, con misericordia, sabiendo que merecemos algo diferente, merecemos algo peor, eso nos da paz. Nos da paz. Si yo no entiendo la gracia de Dios, yo nunca voy a poder tener paz en mi relación con Él. Porque muchas veces pensamos de que debo y nos relacionamos con Dios, y lo que le da firmeza a nuestra comunión con Dios es lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios, lo que yo puedo hacer. Entonces tú y yo sabemos muy bien que no tenemos constancia, que muchas veces, hoy seguramente hemos pecado muchas veces camino a la iglesia, a lo mejor no en acto, pero en pensamiento. Y quedamos cortos siempre del estándar perfecto de Dios. Pero cuando vemos el Evangelio y vemos que en Jesús tú y yo podemos acercarnos con confianza a Dios, y cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en lo que Jesús hizo, en que Él vivió la vida perfecta que no podíamos vivir, y que Él recibió la ira del Padre que tú y yo merecíamos, eso nos da paz. ¿Ves? ¿Por qué nos da paz? Porque hemos hecho las paces con Dios. Y mientras yo no haga las paces con Dios, yo nunca voy a poder experimentar la paz de Dios. Entonces, lo mismo que afirmó a Pablo, gracia, misericordia y paz, es lo que Pablo le dice: hey, acuérdate de esto, Timoteo. Gracia, misericordia y paz. Ahora fíjate el verso 3 al 6. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Fíjate lo increíble que es lo primero que Pablo dice. Dice, doy gracias. Dice, estoy agradecido. Ok, ya vimos dónde estaba, ¿no? En esa celda, en ese calabozo. Y en el corazón de Pablo hay gratitud. O sea, él no fue a un retiro de hombres aquí a la Riviera y está escribiendo desde su cuarto en el hotel. Estoy agradecido, Dios es bueno. ¿Te das cuenta que siempre cuando nos pasan cosas buenas decimos, Dios es bueno? Pero cuando estás enfermo o cuando alguien parte, decimos, Dios es bueno. Aquí Pablo está en la cárcel, ¿ves? Y dice, Dios es bueno. Estoy agradecido. Hay gratitud. Pablo sabe de que está a punto de morir y está en la cárcel injustamente. ¿Ves? Y él puede seguir diciendo, doy gracias por lo que sea que me está pasando, doy gracias. Hay gratitud. ¿Gratitud con quién? Dice, doy gracias a Dios. No armó su berrinche con Dios de por qué y peleando con Dios por lo que le estaba pasando. No. A pesar de lo difícil de la situación, él puede tener gratitud. Y su época en la cárcel, esta y la anterior, fueron tiempos súper productivos y súper beneficiosos para la iglesia en general. ¿Cuántas cartas Pablo escribe desde la cárcel? Hoy en día, 2000 años después, estamos leyendo algo que él escribió en ese lugar oscuro, que nos está mostrando de que a pesar de las cosas que nos rodean y de lo difícil que quizás puedan ser ciertas situaciones, podemos y debemos de mantener nuestros ojos en la meta hacia donde vamos, y que debemos de mantener un rumbo firme hacia allá. ¿Ves? No importa lo que esté ocurriendo, puede haber gratitud en el corazón. Y ¿sabes qué, mi hermano? No importa lo que esté pasando. Es doloroso, puede ser difícil, pero debemos de aprender de ver las cosas con la perspectiva que Dios quiere que las veamos. Mira, no siempre vamos a entender todo, Dios no siempre nos va a dar todas las explicaciones, pero tenemos muchas promesas de Dios.
Y sabemos que todas las cosas Dios puede usarlas con un propósito para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para la expansión del Evangelio. Pero Pablo está agradecido con Dios. Y me encanta porque dice, doy gracias a Dios al cual sirvo. O sea, él no está así con esa actitud de pobre de mí y como que... Pues, y tampoco dice, ya estoy en la cárcel, ya no puedo servir a Dios aquí. ¿Te das cuenta? A veces pensamos, no, es que estoy como en una cárcel, estoy atrapado, estoy amarrado de manos, no puedo hacer nada por Dios. Pablo estaba en la cárcel, ¿cómo te explico? Y a pesar de que estaba en la cárcel, él dice, sirvo, o sea, tiempo presente, continuo. No es servir a Dios como mirando hacia el pasado, así como que, el pasado glorioso, ¿no? No, sirvo. Él está sirviendo a Dios incluso en la cárcel. Y ha hecho de la cárcel una iglesia. No importa en qué situación estés, puedes transformar esa situación en una oportunidad para el Evangelio, una oportunidad para el ministerio. Él sirve al Señor, sirve a Jesús, a pesar de sus circunstancias, y está agradecido. Y me encanta esa conexión porque la gratitud con Dios siempre te va a llevar a servirle. O sea, si estamos realmente agradecidos con quién es Jesús, con lo que Él hizo por nosotros, en automático, eso nos debe de llevar a servir a Jesús. Servir a su causa, servir a su gente. Pero no solamente Pablo está agradecido con Dios, al cual sirve, dice, sino que Pablo también está agradecido con Timoteo. Y está agradecido con Dios por Timoteo más bien. Está agradecido con Dios por Timoteo. Y eso nos habla que las relaciones son importantes. En el ministerio, en la familia, en el crecer espiritual, en una iglesia, es importante las relaciones que establecemos. Finalmente Dios nos salvó y no nos dejó aislados, sino que nos insertó en algo que se llama la iglesia, en una comunidad de creyentes donde es importante ir estableciendo esos vínculos de amor, de amistad, de servicio. Hoy en día a veces vivimos vidas demasiado desconectadas los unos de los otros, aislados. Y a veces por cosas que nos han sucedido en el pasado, decimos, no, ya voy a ir, voy a escuchar, pero no me voy a involucrar porque ya he sido demasiado lastimado antes. O sea, créeme que Pablo fue lastimado más que todos nosotros juntos. Y a pesar de eso sigue insistiendo y sigue mostrándonos de que las relaciones cristianas son tan importantes y tan necesarias. Él está agradecido. Y fíjate la palabra que él usa. Dice, sin cesar, el verso 3, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Dice, me acuerdo de tus lágrimas. Pablo está pensando en Timoteo, está pensando en él, se recuerda, hace memoria de él. ¿Sabes que cuando estás así, cuando ya estás como que recluido, ahí te das cuenta lo que realmente importa en la vida? Las cosas materiales se van, las puedes perder, pero las relaciones que construiste o las relaciones que descuidaste, esas son las cosas que a veces pesan, ¿ves? Pero lo padre de aquí es que él no está así con un pesar, sino que está agradecido porque Dios le regaló un buen hermano en Timoteo. ¿Ves? Pablo no tiene esta actitud de yo soy el superapóstol, todos están como que abajo de mí y como que yo puedo solo. Nunca ves esa actitud en este hombre. Siempre tendiendo puentes hacia los demás, siempre relacionándose con los demás, invitando a la gente a servir a Jesús. Dice, me acuerdo de ti, dice, y en mis oraciones noche y día. Imagínate Timoteo cuando está leyendo esto. Cuando estoy orando por ti, mi amigo, mi hijo. Estoy orando por ti. El que está preso está orando por el que está afuera. No es el que está afuera orando necesariamente. No dudo que Timoteo no haya orado. Yo creo que sí. Pero a veces decimos, pobrecito, él es el que tiene la necesidad. Sí. Pero este hombre está él orando por los que están caminando afuera. Y sabes que algo tan padre que pasó acá, y se los quiero comentar. Porque cuando leía esto pensaba en eso. Hace un par de meses ya, ¿se acuerdan que les comentamos de que Dios abrió las puertas para
volver a ir cada lunes con la policía de la ciudad, ¿se acuerdan, verdad? Todos los lunes vamos y leemos la palabra de Dios y oramos por los policías de la ciudad, la policía municipal. Y es increíble lo que el Evangelio puede hacer. También hay un grupo de la iglesia, una extensión de la iglesia, en la cárcel de aquí de la ciudad. Y tú sabes que es los cristianos, Calvary Chapel Cerezo, están orando por los policías. Y estaban orando para que Dios abriera las puertas ahí. Dices, ese es el mundo al revés. No, ese es el Evangelio. Eso es. Los que están presos están orando por los que los metieron ahí. Pablo está orando, el que está preso, por el que está afuera. Eso, mi amigo, te habla de que Jesús es real, que el perdón es real, que la gracia es verdadera, que el Evangelio transforma vidas. Dice, yo estoy orando, Timoteo, por ti noche y día. Está en la lista de oración de Pablo. ¿Sabes que a veces la gente dice, no, estoy enfermo, a lo mejor no puedo cooperar mucho físicamente? Puedes orar. ¿Cuántas historias de hombres, de mujeres en la historia de la iglesia que han tenido problemas físicos en sillas de ruedas o postrados en la cama? Pero han sido tremendos hombres y mujeres de oración. Dios puede usarte de esa manera, orando por otros. Y estoy orando. Y Pablo recuerda y hace memoria de Timoteo que a pesar de todo lo que está pasando, o sea, son tiempos complicados los que Pablo está viviendo, lo que la iglesia está viviendo. Vamos a leer más adelante, los próximos domingos, que Pablo habla de una apostasía general. Dice, todos los que están en Asia me abandonaron. Falsas doctrinas, metiéndose a veces en la iglesia. Pero Pablo puede decir, Timoteo es diferente. Gracias a Dios por Timoteo, que no se ha desviado del camino, que no ha partido, sino que se ha mantenido firme en la dirección que yo lo he apuntado. Pero fíjate el nivel de intimidad y de amistad y de amor entre estos dos hombres. Fíjate, verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Cuando pasas momentos de dolor juntos a otras personas, esas cosas son el mejor pegamento para unir dos vidas. A veces muchos pueden decir, sí, estoy, hola, ¿cómo estás? Y hay esa relación a veces superficial, pero es la gente que está a tu lado cuando estás sufriendo, cuando estás en dolor, cuando hay lágrimas. Son las personas que Dios te regala como amistad y que te une a ellos así por la eternidad. Dice, yo me acuerdo de tus lágrimas. Timoteo también estaba sufriendo, también tenía problemas en la iglesia, también había situaciones que tenía que lidiar. Y hablaba con Pablo y lloraba con él. Ese nivel de confianza y seguridad. Y ¿sabes qué? A veces tenemos esta actitud, sobre todo como hombres, le hablo a los hombres de aquí, de orgullo y de no querer mostrarnos vulnerables, porque eso pueda como que causar cierta duda. Y como queremos proyectar esta experiencia de que tenemos todo resuelto, estamos seguros y que no hay cosas que nos hacen tambalear. Es un error. Aquí Timoteo tenía la confianza y sabía que cuando iba con Pablo no iba a recibir juicio y condenación de él, sino iba a tener a un hombre que lo iba a escuchar y que iba a orar por él y que lo iba a aconsejar de acuerdo a la Biblia, pero que tenía esa oportunidad abierta para tener esa confianza. Mi amigo hombre, Jesús no te llamó a vivir la vida así del llanero solitario. Necesitas gente, necesitas acercarte a personas, a otros hombres que también puedan ayudarte y puedan orar por ti y puedan aconsejarte. También Pablo se acuerda, dice, de su fe no fingida. Verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí es algo tan importante, le quiero hablar a los papás de la iglesia, y me estoy hablando a mí mismo también. Aquí vemos algo sumamente importante, que es la influencia familiar.
La influencia familiar. Pablo reconoce que parte de dónde está Timoteo hoy en día es por el legado espiritual de su mamá y de su abuela. Mira, Dios usa muchas cosas para influenciar nuestra vida. Una de ellas, no es la única, pero una de ellas, y una muy importante, son los padres, y es la familia. Entonces, si tienes hijos, es una seria tarea, mi amigo. Los hijos los vas a tener una vez, y tienes que aprovechar ese tiempo que están contigo. Porque una vez que salen de casa, la influencia es diferente. Pero mientras están contigo, tú tienes una gran oportunidad de marcar una diferencia para ellos. Si tu hijo estudia en una escuela que no es cristiana, tienes que pensar seriamente qué tipo de padre estás siendo. Porque este mundo está haciendo muy bien su chamba. Este mundo está haciendo muy bien su tarea de adoctrinar a tus hijos y a los míos. Y si tú y yo somos pasivos, estamos cometiendo el peor error. Estamos entregando a nuestros hijos en bandeja a este mundo. No puedes ser pasivo con tus hijos. No puedes no involucrarte en la vida de tus hijos. No puedes ser pasivo espiritualmente. No, es que no quiere venir a la iglesia. No importa. ¿Neta? O sea, tu hijo puede estar aquí 1 hora, pero ¿qué estás haciendo con tu hijo el resto de la semana? ¿Cuánto tiempo estás pasando con él leyendo la palabra de Dios? Sí, a lo mejor en el momento va a estar con la cara de sargento mal pagado. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y a lo mejor no le va a gustar, pero la palabra de Dios es vida. ¿Ves? Y si tú y yo no hacemos nuestra chamba ahora, ¿quién más la va a hacer? A veces la gente quiere que la iglesia le arregle a sus hijos. Y es como que ven a la iglesia como la lavandería, ¿no? Se los van a entregar limpios y planchados. Y no. No es responsabilidad de la iglesia, mi amigo. Tampoco es responsabilidad de la escuela. La escuela te va a ayudar, la iglesia te puede ayudar, pero es tu responsabilidad. Y Dios te ha dado los hijos a ti. No a la escuela, no a la guardería. A ti. Y un día nos vamos a parar delante de Dios y vamos a rendir cuentas por nuestros hijos. Así que velo pensando. No podemos ser indiferentes con nuestros hijos. Tenemos una sola vida, ellos tienen una sola vida. Y más vale que aprovechemos la oportunidad. La herencia espiritual es la más importante que podemos dejarle a nuestros hijos. La herencia espiritual es lo más importante que me dejó mi mamá. Era una profesora de arte. Y sí me ayudó a dibujar bien. Pero el legado más importante que me dejó mi mamá hasta el día de hoy es creer en Jesús. Mi mamá no era perfecta, pero ella me modeló el Evangelio, ¿ves? Y me instruyó en los caminos de Dios. Y sí, a los 13 años me puse súper rebelde, no quería saber nada de la iglesia. Pero a los 18, 19 años, Jesús me trajo de las orejas de vuelta. Y todo lo que ella sembró, la palabra de Dios, Jesús lo usó para mostrarme mi necesidad de Él. La Biblia dice, si tú instruyes al niño en su camino, aunque fuere viejo, no se va a apartar. No podemos ser pasivos. Hoy en día, tristemente, como papás a veces pensamos y nos desvivimos por dejarles cosas a nuestros hijos. Pensamos que todo se trata de los bienes, de cosas, de regalarle. ¿Sabes qué? Ten cuidado con eso también. Yo igual debo de tener mucho cuidado. Yo amo a mi hijo, quiero darle todo. Pero a veces cuando le doy y solamente le estoy dando cosas materiales, lo único que estoy fomentando en él es su nunca tener contentamiento. Estoy sembrando en él una falta de contentamiento tremenda al simplemente darle todo lo que él quiere. Lo más importante que mi hijo necesita no son cosas. Es Jesús, es el Evangelio, es tu amor, es tu tiempo. No solamente de calidad, también de cantidad. A veces como que decimos, no, le doy tiempo de calidad. No, calidad y cantidad también, dáselo. Tus hijos no van a volver, un día se van a ir de tu casa.
para no volver. Aprovecha cada día que Dios te da. Y sabes que si tú y yo no hacemos nuestra chamba, somos responsables ante Dios. Mira, acompáñame al libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, verso 10 y 11. Jueces 2, 10 y 11. Ya Moisés hace rato que no está. Josué va a morir y acaba de morir. Y fíjate lo que pasó. Jueces 2, verso 10 y 11. Y toda aquella generación, la generación de Josué, también fue reunida a sus padres. Eso quiere decir que murieron. Y se levantó después de ellos otra generación. Y fíjate, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Quién fue el responsable ahí? Los papás. Toda una generación se levantó y dice, ellos no tenían la menor idea lo que Dios había hecho con sus padres y con sus abuelos. Sus padres fallaron en traspasarle toda la fidelidad, la paciencia de Dios con ellos en Israel, en el desierto. Y ellos no tenían la menor idea de quién era Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué tan importante es tu labor como papá? Créeme que lo más importante y la herencia más importante que le puedes dejar a tu hijo no es la educación. La educación es importante. Pero no es la mejor escuela, no es la mejor educación tu primera responsabilidad. Tu primera responsabilidad es dejarle el evangelio a tu hijo. La salvación. Y fíjate cuál es el resultado de toda una generación que no conoce a Dios. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Tragedia. O sea, no conocían a Dios, pero como hay una necesidad de adorar, terminan adorando a otras cosas. Tu hijo necesita adorar a Dios, es una necesidad humana, la adoración a Dios. Y si tú no le provees la verdad, van a terminar adorando otra cosa. Van a terminar adorando el trabajo, el dinero, todas esas cosas. Entonces, volviendo a 2 Timoteo, dice, esta fe no fingida que hoy está en ti, primero estuvo en tu mamá y antes de eso en tu abuela. Entonces, papá, no puedes esperar de que esta fe habite en tu hijo si no habita en ti primero. No podemos pedirle congruencia a nuestros hijos si yo no estoy siendo congruente con el Evangelio. El Evangelio debe habitar en mí primero como papá, porque tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. No lo podemos dar. Entonces, si lo tengo, lo puedo dar. Ahora, fíjate el verso 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Antes de dar el consejo que da aquí, Pablo anima a Timoteo, le dice, me acuerdo de ti, estoy agradecido con Dios por tu vida. Siempre es bueno animar, y Pablo quiere animar a Timoteo. Pero luego, pum, viene el consejo, dice, por lo cual te aconsejo que avives, dice, el fuego del don de Dios que está en ti, que lo avives. Y es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, presta atención, te estoy aconsejando algo muy importante. Y si eres un joven, necesitas prestar atención a esto. A veces como joven queremos buscar causas que valgan la pena. Y todas estas causas nos llaman la atención y que estamos dispuestos a luchar. Créeme que el Evangelio y Jesús es la mejor causa que podemos tener y que puedes tener. Conocer a Jesús va a cambiar tu vida.
Conocer a Jesús va a cambiar tu corazón, conocer a Jesús va a cambiar el propósito para tu vida. Pero una vez que lo tienes y que tienes claro, debes de correr firme hacia la meta. Y necesitamos ser aconsejados, tú necesitas ser aconsejado. A veces como joven no queremos escuchar. Pero Pablo le dice, te aconsejo, pon atención, presta atención, Timoteo, a lo que te estoy diciendo. ¿Y cuál es el consejo? Es aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don de Dios. ¿Sabes? Timoteo, Dios le había dado dones. Le había dado dones para servir a la iglesia. Le había dado talentos para servir a la iglesia. Y no es que quizás Timoteo ya no lo esté usando, pero Pablo le está diciendo, tienes que avivar eso. Dios prendió un fuego en ti, te dio un don, te dio muchos dones para que los uses. Ponlos a chambear, ponlos al servicio de Dios. O sigue poniéndolos al servicio de Dios. Podría ser mejor aquí. ¿Cuál era el don de Timoteo? Era ser pastor y maestro de la Biblia. Y tenía una gran responsabilidad y nada fácil. Y Pablo dice, tienes que avivar eso, lo que Dios te dio, tienes que avivarlo. Es algo que Dios te dio, Timoteo. Y Dios te dio, y me encanta porque dice, por lo tanto, dice el verso 8, o sea, por lo anterior, por lo que está antes, o sea, por la influencia mía en tu vida, por la influencia de tus papás en tu vida, y por lo que Dios te ha dado, tú puedes servir a Dios. La influencia de los padres, la influencia de Pablo, y la influencia directa de Dios, dándole un don, Timoteo puede tener un propósito en su vida. Mi hermano, Dios nos ha dado, y Dios te ha dado un don, mínimo uno. Si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, tú tienes un don. Y tienes que identificar cuál es ese don. Lee Romanos 12, lee 1 Corintios 12. Ahí están los dones del Espíritu. Dios nos ha dado, Dios te ha dado un don. Tienes que usarlo. Si no usas un músculo, el músculo ¿qué? Se atrofia. Tienes que usarlo, hay que ejercitarlo. La falta de movilidad hace que nos detengamos, que nos duela, que es como cuando no haces ejercicio y empiezas a hacer ejercicio, descubres que había músculos que no tenías la menor idea que tenías. Y a veces es como que los movimientos son torpes, como no sabemos, pero finalmente Dios te va capacitando para lo que Él te dio lo puedas usar de una manera correcta, como la Biblia lo enseña, y con un propósito correcto, con una intención y una motivación correcta, que es glorificar a Dios. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Dios te dio algo, Timoteo, y a ti también aquí, si estás acá, y si eres un cristiano, Dios te ha dado algo. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes cuál es el don que Dios te ha dado? Lee la Biblia, ahí están los dones. 1 Corintios 12, Romanos 12. Esos son los dones, son cosas, y aquí tenemos que hacer una leve distinción. Dios nos ha dado muchos talentos, y esos también son dados por Dios. Pero los talentos son cosas que Dios te da cuando el momento en que tú naces. Vienes con ciertas habilidades que son naturales. Pero los dones que Dios habla y los dones que vemos en la Biblia, no solamente como habilidades, sino que está hablando de dones espirituales que no tenías antes de ser cristiano. Y que en el momento en que te hiciste creyente, Dios te dio algo para servir a la iglesia. ¿Ves? Es sobrenatural. Una habilidad es natural, pero un don es sobrenatural. Es algo que, aquí está para ti. No para que lo uses para tu propio beneficio, sino para que lo uses para el beneficio de toda la iglesia, para tus hermanos. Entonces, continúa usándolos, úsalos. Si no sabes cuál es, lee la Biblia, pídele a Dios de que te muestre cuál es el don que Dios te ha dado y úsalo. Aviva eso en tu vida. No te quedes paralizado. No pierdas la movilidad. No tires la toalla. Úsalo para Dios. Dios te dio algo para que lo puedas usar, no para guardarlo. Y si ya tienes, y si a lo mejor ya has identificado cuál es un don, lo puedes desarrollar, puedes crecer, puedes mejorar.
Ahora yo pienso en Timoteo y creo que tiene que ver con lo que dice en el verso 7. Habían ciertas cosas que quizás estaban deteniendo a lo mejor a Timoteo de usar su don o de continuar usándolo con confianza. Y probablemente era el temor. Porque fíjate lo que dice el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quizás esa era la batalla de Timoteo. Temor, probablemente Timoteo era un hombre tímido. Dicen algunos estudiosos de que Timoteo quizás en esta época tendría unos 35 años quizás. Es un hombre joven, realmente, en términos de responsabilidad como eclesiástica. Y quizás su personalidad, quizás introvertido, ha estado batallando con cosas en su salud. Hay gente que no lo respeta porque es joven. Pablo está en la cárcel. Después Pablo vamos a ver el próximo domingo que le dice, no te avergüences del evangelio ni de mí. O sea, quizás Timoteo estaba como medio incómodo con, a lo mejor la gente se estaba burlando de, pues tu pastor está en la cárcel. Y a lo mejor eso estaba poniendo incómodo un poco a Timoteo y estaba haciendo como que se estaba retrayendo quizás. Y Pablo dice, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Está fuerte. O sea, Timoteo no seas un cobarde. Es su pastor, es su amigo, es su hermano. Pero le dice, no seas cobarde, Timoteo. A veces cuando nos confrontan con nuestra debilidad, nos confrontan con nuestra falta de carácter, no nos gusta. Y nos ofendemos. Y nos vamos. Y vamos a buscar un lugar, o muchos, o diferentes, quizás buscando poder oír lo que queremos oír desde el comienzo. Por eso a veces hay tanta rotación en las iglesias. Porque la gente escucha algo, no le gusta, se ofende, se va a otro lugar, hasta que se queda en el lugar donde escucha lo que quiere oír. Pero Pablo le dice, Timoteo, no puedes ser cobarde. No puedes ser cobarde, y menos en este momento, donde hay un chorro de gente que me abandonó y abandonó el evangelio en Asia. No puedes ser un cobarde ahora donde en Éfeso hay gente que se está tratando de infiltrar con ideas raras. No puedes ser cobarde ahora. ¿Y sabes qué, mi hermano? No podemos ser cobardes en los tiempos que vivimos. Hay mucha presión sobre el evangelio, muchas ideas, esta nueva idea de tolerancia, muchas cosas se están redefiniendo, la familia, el matrimonio, la identidad. No podemos ser cobardes ahora, mis hermanos. Y no podemos tener miedo a las repercusiones. Pablo está en la cárcel por ser íntegro. Timoteo está luchando y está conteniendo aparentemente situaciones también internas en la iglesia, pero también internas en su corazón. El temor. Y tú y yo no podemos movernos por temor al hombre. Nos movemos por ese temor bueno y santo, el temor a Dios. Pero no podemos vivir y tomar decisiones por miedo al hombre. Nunca hagas eso. Nos movemos por la voluntad de Dios. Y Pablo, para terminar, le dice, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero nos ha dado ¿qué a cambio? ¿Qué es lo que nos ha dado? Dice, poder, amor y dominio propio. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús y nacimos de nuevo, la Biblia nos dice de que el Espíritu Santo vino a vivir en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo que nos da esto. Nos da poder, nos da amor y nos da dominio propio. Yo me recuerdo cuando mi pastor, y cuando leí aquí, cuando le dice amado hijo, mi pastor no es mucho de mandar correos y de Facebook y esas cosas. Siempre usa a su esposa, Mary, para escribirme, ¿no? Como su secretaria. Pero ella siempre hasta el día de hoy me dice amado hijo. Hijo querido. Y ella no es mi mamá biológica, pero siempre me vieron así ellos. Y cuando leo sus emails, ¿no? Sus WhatsApp, y pone esa palabra amado hijo, eso me da mucho ánimo,
mucha esperanza. Que ellos eran 2 americanos que dejaron todas sus comodidades en California y se fueron allá hasta el fondo, hasta el fin del mundo, en Chile, para enseñarnos la Biblia y para modelarnos a Jesús. Y hasta el día de hoy me siguen llamando así, amado hijo, como Pablo le habla a Timoteo. Poder. Yo entiendo un poco a Timoteo porque mi personalidad es así. Soy tímido, soy introvertido. Créeme que cada domingo pararme aquí es una lucha para mí. No me gusta hablar delante de la gente. Cuando estaba en la escuela era un terror tener que exponer en el salón. Me reportaba enfermo. Le decía a mi mamá que me dolía la panza. ¿Por qué? Porque no quería. Y cuando Dios me llamó a esto no fue el mejor día, fue el peor día de mi vida. Porque mis miedos, voy a tener que pararme delante de la gente y hablar, voy a tartamudear, voy a decir cosas que no debo, y todas nuestras excusas y pretextos. Pero Dios nos da su poder. Porque así es evidente que no es la personalidad del hombre, sino es Dios. No es el que está parado delante. El Espíritu Santo viene y nos da poder. Eso es lo que Jesús le prometió a la iglesia. ¿Te acuerdas? Hechos 1:8. Recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús en Jerusalén y hasta el último del mundo. Tú y yo, si eres un cristiano, tenemos al Espíritu Santo. Y Dios te ha dado ese poder para que tú y yo podamos reflejar a Jesús en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. En un matrimonio difícil, en un trabajo difícil, en una ciudad difícil, en tiempos de persecución, en tiempos complicados, peligrosos. Dios nos ha dado su Espíritu y su poder para capacitarte a ti y a mí para vivir una vida que glorifica a Dios. Nunca te olvides de eso. Dios no te ha llamado a seguirlo en tus propias fuerzas. Dios te ha llamado a seguir a Jesús y te ha dado su poder, su Espíritu para que tú le sigas todos los días de tu vida. Y nos ha dado amor. Amor. Vamos a Romanos 5:5, así rápido. Romanos 5:5. Timoteo necesitaba amor para pastorear la iglesia que estaba pastoreando. Y si has estado 1 hora en el ministerio, te habrás dado cuenta que necesitas amor para servir a la gente. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo te da de un amor sobrenatural para amar, para servir, para quedarte callado y no responder, para poder ser paciente, para resistir. Dios te da ese amor para poder servir a su gente. Un amor que está, a pesar de los riesgos, a pesar de ser lastimado. ¿Cuántas veces Pablo fue lastimado? ¿Cuántas veces Timoteo debió haber sido lastimado por la gente? Muchas veces. Sus lágrimas son una evidencia de eso, seguramente. Pero Dios le dio un amor sobrenatural por la gente que él servía. Y necesitamos de ese amor entre nosotros. Jesús dijo que el mundo iba a saber que somos sus discípulos, ¿y qué? Si nos amamos unos a otros. Y finalmente, Dios nos ha dado dominio propio, o sea, es disciplina, como autocontrol. Pero este autocontrol no está determinado por tu voluntad necesariamente, es autocontrol, un dominio propio que viene por la capacidad que te da el Espíritu Santo para tener autodisciplina. No es este rollo así metafísico del poder de mi mente. No, es el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y esas cosas necesita recordar Timoteo. Entonces, mi hermano, mi amigo, no sé si eres un cristiano de hace mucho tiempo y estás así, estás pasivo. Estás a lo mejor con una fe atrofiada porque no te has movido, no te has ejercitado en la fe. Jesús te está diciendo eso hoy. Aviva el don de Dios, aviva el fuego del don de Dios en ti. Esa es tu responsabilidad. Dios te dio el fuego,
tú tienes que avivarlo, tú tienes que usarlo. A lo mejor eres un nuevo cristiano y esto es nuevo para ti. Dios también te dio un don, algo que no tenías antes de ser cristiano, para que lo uses. Busca la Biblia y pídele a Dios de que te lo revele. Y una vez que lo tengas claro, comienza a usarlo, porque va a haber bendición para tu vida. Y los demás que te rodeamos vamos a ser bendecidos por ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hombre que, a pesar de estar encarcelado y a pesar de estar a semanas de ser decapitado, está pensando aún en los que quedaban en ese tiempo, está aún pensando en los amigos, aún pensando en los hermanos en la fe, pero aún está pensando en los que iban a venir después, o sea, nosotros. Y si hoy tenemos la Biblia entre nosotros, si hoy la iglesia sigue existiendo, es porque Jesús es real y Él es la roca. Pero también porque hubieron hombres que fueron fieles a lo que Jesús pidió. Y eso es lo que Pablo quiere para Timoteo, y es seguramente el consejo que nos daría a nosotros hoy, si estuviese aquí hablando. Es persevera, mantente en lo que has oído y aprendido y te has convencido. Entonces, Señor, ayúdanos a eso, a ser cristianos que, a pesar de las circunstancias que quizás podamos vivir personalmente, familiarmente, podamos mantenernos firmes en el rumbo correcto, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ayúdanos, Señor, y gracias porque nos has dejado las herramientas, nos has dejado a tu Espíritu. Y te pedimos hoy, Señor, eso, lo que tu palabra nos enseña, que nos llenes. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu hoy también. Lo necesitamos. Necesitamos de que tu Espíritu esté haciendo todo lo que fue enviado a hacer en nosotros. Y gracias por eso. Te amamos, te bendecimos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús.